que están más allá de la estación nuestra. Esto es de frente con la comunidad. Radio Bávaro, Televisión del Este, tu canal como tal, tiene cosas que contar. Pues les cuento. 32 instituciones ligadas al sistema de escolaridad pública dominicana, es decir, la escolaridad total, apoyan al ministro Ángel Hernández. No solamente el pacto, el que el pasado lunes reiteró el pacto por la calidad de la educación, la causa, ¿verdad? Arropar ese compromiso que tenemos con la calidad de la educación, mejorar esta. Porque si bien apoyamos con lo ratificado al ministro Hernández para que siga siendo al frente de la política educativa nuestra en el Ministerio de Educación, dicen estas 32 organizaciones, no solamente del ámbito de todos los elementos, lo privado, los colegios, en fin, todos los actores principales. En cambio, que el ADP hoy se suma como parte del sistema, que ese pacto, a la que está de acuerdo en parte, pero sí que sea ella la que ponga en práctica ese pacto, esa mejora a la educación dominicana. Bueno, las razones que argumenta la Asociación Dominicana de Profesores van entre, bueno, aquellos fracasaron, los que han estado envueltos, no solamente la política pública de los gobiernos, la Iglesia Católica, es decir, las iglesias en general, pero también el sector privado. Esos actores dentro del sistema, lo que tenemos hoy, le echa al ADP la culpa a ellos, es decir, ya no tiene las calidades para estar al frente de aplicación de la política para mejorar la calidad de la educación dominicana. La ADP, como tal, bueno, hasta suena bien, pero casi siempre no ha ayudado bastante en la historia de la humanidad el hecho de que los que son parte del problema no sean los que busquen las soluciones, sino que sean parte de la solución, contemplándolo y tomándolo en cuenta, pero quien dirija los procesos de mejora casi siempre se busca a uno que esté desligado del sistema, que no esté contaminado, porque a la hora de tomar decisiones son más objetivas, más de hecho que de supuesto. No busca respuesta sobre la base de beneficiarse, sino ponerlo al servicio de los intereses de la persona que está ejecutando la obra, ¿verdad? Si viene de afuera, el ingeniero hace la obra y te la hace bien, ¿verdad? Porque si te pones tú la vas a hacer y vas a cometer errores. Si quieres hacer tu casa, por eso usa a otro, ¿verdad? Al médico, porque tú no puedes automedicarte. Buscamos a alguien que esté de manera objetiva, que esté más limpio, más no contaminado, y te intervenga la enfermedad. No buscar dentro de la misma, ¿verdad?, de tu entorno. No voy a cambiar a la tía, el remedio que me da mamá, ahora voy a usar el de tía. Sí, como parte del mismo entorno. Sí, porque cambia el nombre, pero al final es parte del problema que genera quizás tu afección, es fruto de ese entorno que tú tengas. Y al final no va a salir hasta que no venga una persona, ¿verdad?, de afuera, un independiente, interviene de manera objetiva, positiva, tu realidad. Así pasa también con este proceso. Si bien es cierto, un sistema que tiene que ser intervenido por una cabeza, casi por ley le corresponde al Ministerio de Educación. La ley, su ley madre, y si está pendiente modificarla, es decir, mejorarla, pero no le va a quitar funciones, por el contrario, agregarle algo más autonomía, más independencia a la hora de actuar, de intervenir el proceso que tiene que ver con la educación pública dominicana, la escolaridad pública dominicana, el sistema escolar dominicano, fuera de esos elementos que siempre han estado, ¿verdad?, que ya sean de carácter ideológico. Es decir, si vamos a aplicar, ¿verdad?, más la escuela ostasiana,
a Freire, si el Paul Freire o cualquiera de esos pensadores de la educación. Bueno, ya eso es método, eso es ideología, pero al final lo que queremos que aborde la realidad nuestra, pues sobre la realidad nuestra, que es mejorar de AVE, de lo que tenemos hoy día, mejorar eso. No importa, la ideología podría ser un elemento necesario en términos de visión, ¿verdad? Del tipo de planificación o de intervención de la escolaridad pública dominicana antes que mañarla, condicionarla con ideología, por ejemplo. Por eso que la historia dominicana, bueno, yo prefiero a la hora de la historia dominicana leerla, leo a los extranjeros. Cuando yo quiero abordar un pasaje, la Cuarta República Dominicana, ¿verdad? Yo, bueno, busco a qué dicen los extranjeros sobre, ¿verdad?, los que estaban aquí o que tienen la visión que tiene ellos sobre la realidad nuestra, porque resulta que quienes estaban contando la historia, encontramos esa. Y es difícil que ella pase, porque un muchacho está estudiando en la escolaridad, no se da cuenta de que está leyendo un hecho, está poniendo a Trujillo más allá, lo están sobrevalorando. O, en algunos casos, menospreciando a personajes que dentro de la historia dominicana tienen ese peso específico, es decir, esa connotación que merece ser resaltado. Y ahí está lleno de pasajes de hombres y mujeres que han, de la historia social dominicana, que han tenido ese papel relevante y pasan a un tercer plano, fruto de quien narra la historia. Sobre todo quien casi siempre narra la historia son los vencedores. Ha sido así. Entonces, eso es solamente en ese aspecto. Y eso se puede hasta perdonar. Que la historia, que la escolaridad pública dominicana esté llena de esos elementos. Pero en el ámbito matemático es distinto. El español es el mismo, ¿eh? Lo que están enseñando, quizá la literatura, que resalte más un poeta más que uno que otro, eso es distinto. O una escuela literaria más que otra, o resalte un crítico literario más que otro. Probablemente esos aspectos pueden pasar, o no se enseñen debidamente las ciencias sociales como es, solamente sobre la base de unos parámetros ya prejuiciados. Bueno, ya es otro elemento. Pero sí, la matemática y el español, por eso son los parámetros. Porque el español es el uno, el que hablamos en el mundo entero, el español, ese castellano que no, que es el mismo, que es universal en términos de su semántica, su estructura, ¿verdad?, como lengua, igual que las matemáticas, son universales. Ahí sin esos dos aspectos que no nos vemos ni quemar, pero ahí están los números. La PISA nos los rostra, la medición que hace el Ministerio de Educación nos rostra esas debilidades que son como, ¿verdad?, como uno golpea en esos elementos propios de la escolaridad pública, que al final determina la calidad o no de ella, fruto de los resultados de las mediciones, y la hay que abordar. Pero los que son parte, no, si bien el sistema establece que tiene que ser el Ministerio de Educación, no una parte, ni al sector privado, ni a las iglesias, ni mucho menos al gremio. Por eso que el rector es el Ministerio de Educación, el que torea lo planteado entre ellos y saca allí lo consensuado, porque la ley, el proyecto de ley, anteproyecto de ley, está consensuado, que dentro de todo el sistema, el que se presentó en el pasado Congreso, hay que reintroducirlo, pero ya hay un pacto. O sea, todos estamos de acuerdo que hay que mejorar la calidad de la educación. Hay un pacto y todos están de acuerdo, partido político, porque fue consagrado dentro del marco, no solo porque lo anunció el pasado lunes el presidente de la República en esa escuela allí en Santo Domingo, sobre todo en Arroyo Hondo, sino, o más bien, un compromiso del Consejo Económico Social. Allí se acordó, y es recurrente, es de todo el mundo. Allí todos los compartimos, de que hay que mejorar esa realidad nuestra. Todos lo compartimos. Lo que está pendiente son las formas o quiénes, que entre ese componente que se pone a la ADP, que sea, ¿verdad?, el actor principal para llevar a cabo la reforma propuesta a la luz de la ley, una vez aprobada. Bueno, pues si queremos pasar de AVE, es decir, la calidad de nuestros niños y adolescentes y adultos, es decir, esos 2.2 millones
600.000 personas están dentro del sistema. De hecho, casi el 80% está en el sector público, el resto es sector privado, que el sector privado, ¿verdad?, se maneja con su escolaridad, ha mostrado que tiene indicadores mejores que los resultados de la escuela pública. O sea, en las escuelas privadas encuentran algunos indicadores que dicen que no es que está bien en términos absolutos, pero cuando la comparamos con lo del sector público, ellos están mejor posicionados por los métodos aplicados. Los métodos aplicados, el texto probablemente, pero la forma, ¿verdad? Hay escuelas que tienen por eso una persona que sale del colegio, por ejemplo, de esos católicos como San Ignacio de Loyola, el Loyola, La Salle, o el mismo La Monja en Higüey, son distintos. Son distintos al muchacho que sale de una escuela pública, incluso contratado. El muchacho que sale de ese ámbito de la escuela privada, que operan la gente de La Salle en Higüey, hay ahora 2 Salles, esos muchachos son distintos, incluso sus resultados, a lo de La Salle del centro de Higüey, del municipio de Higüey, a lo de La Salle, el primero. Y así pasa con los demás escuelas, los que salen se gradúan del Politécnico Tequil o se hacen bachiller aquí en las escuelas de Pueblo Bávaro, el Calazán, y otras escuelas, por citar solo un número, me quedan otras, pero sí, son distintos. Los resultados son distintos al que sale de los liceos nuestros. Son totalmente distintos. Lamentablemente, porque el producto tiene que ser el mismo. Pienso yo, pero esos son de los grandes temas que está pendiente, que tiene la sociedad dominicana que abordar de manera seria. Y si en una de las cosas que sí estamos todos de acuerdo, incluyendo los organismos internacionales, es que tenemos que mejorar la calidad de la educación, porque esta en su momento se podría convertir no solamente en el efecto boomerang, es decir, que puede ser una amenaza para la actividad turística nuestra, para la nacionalización del trabajo, porque si nosotros, la calidad del trabajo nuestro no tiene los suficientes estándares o la calidad es suficiente para evitar traer un extranjero, no podemos cumplir con el 80-20, o sea, 80 trabajadores dominicanos y 20% que sean de extranjeros, por razones meramente técnicas, habilidades, competencia o escasa, que no haya suficiente dominicano que dé esa mano de obra, aporte esa mano de obra, que haya que buscar a alguien en el extranjero o emplear un extranjero en el caso nuestro. Eso va en contra de ese espíritu de otra ley pendiente a revisar, que es la 1692, la ley es decir, el Código Laboral Dominicano, y habla de la nacionalización, no solamente darle más derecho al trabajador dominicano, afianzárselo mediante esa reforma, sino que ratificado de interés, quedó consagrado como dentro del pacto, dentro de los acuerdos que se llegó entre ese sector tripartito, en que sea el 80-20. Eso no se tocó, solamente está pendiente de la cesantía. Pero mientras tanto, si no aportamos la calidad de la educación dominicana a largo plazo, se podría convertir en una amenaza seria, sobre todo para la actividad turística, porque y la inversión extranjera. Yo no voy a invertir a un país donde el atractivo es la mano de obra. Si bien es un incentivo, porque tengo que pagarle menos, esa visión globalista de poner la industria en los sitios para que ponen la mano de obra, como ese modelo de zona franca, en el ámbito turístico, no es sostenible, porque el que busca servicios casi siempre le gustan el nacional, el que lo atienda, un nacional de ese país, que lo reciba, que lo transporte, que a la hora de llegar al hotel lo lleve un dominicano, por ejemplo, y que cuando el resto de los servicios quiere ver rostro dominicano. Eso es natural. Y a la hora de hacer la actividad recreativa, encontrarse con el nacional de ese país que está visitando. Así que eso a largo plazo podría permitir, entre otros componentes, solamente ese sector, porque también de la industria,
y otros sectores que podrían estar amenazados sobre la base si no se abordan. Por eso su pertinencia. Por eso es recurrente entre todos los sectores, entre el universo de los dominicanos a coro, a grito, dicen educación, educación, educación. No dicen no solamente la vicepresidenta, sino el ministro de Educación y la población en sentido general, a grito, a una sola voz, educación, educación, educación. Y la mejoría tiene que ser sobre la base de quién. La ley establece ese órgano y ahí, sobre él hay que caminar, porque la ADP podría ser parte de los problemas, sobre todo su forma, es decir, ha sido parte, no en su totalidad, como cada sector, los cuatro, si encontramos de la escolaridad pública dominicana, fuera del estudiantado. O sea, las intervenciones que tiene la escolaridad pública dominicana, descrito no solo las iglesias, el sector privado, el sector público y la ADP, el gremio. Ahí es que está el origen de esta realidad macabra o de la realidad cruel nuestra de la educación. En ello, en esos cuatro actores está. Entonces, podría ser un quinto que intervenga y mejore, por ejemplo. Pero encontramos que el sector privado, sobre todo las organizaciones ligadas a la educación a través de ONG como Educa, que es una institución de carácter privada, y otras tantas que promueven valores de la educación, es decir, que van en auxilio a reafirmar esos compromisos con la educación como ONG, al final mejoría, que la falencia que va dejando el mismo sistema. Por eso que hay que luego reponer la historia cuando te la enseñan en la escuela, no te la enseñan bien, apréndela después, apréndela como mucha gente, incluyéndome a mí que aprendí historia dominicana, después de que haya pasado, me desembrujé de todo lo que me decían en la escuela pública y al final me quedé con, la historia dominicana porque encontré que en ocasiones se alababan a personajes allí, que no eran tan nobles como me lo vendían. Y otros que me lo vendían como el malo de la película no es tan malo como lo que describían. ¿Comprende? O la visión que se tiene de lo que mueve a la dominicanidad. Si las apreciaciones que nada tenían que ver con la realidad, la historiografía dominicana. Pero no deja de ser interesante el hecho de que en esos aspectos la ADP está de acuerdo en su participación, sino como la dueña y señora de dirigir los procesos dentro de esas 32 instituciones fuera de la mejoría de la educación, le toca el rol significativamente, se acuerda a la Constitución nuestra, la que da vida hasta pruebas encontrado al Ministerio de Educación. Ella, en compañía del resto, ¿verdad? Sin esas intervenciones que tenga, ¿verdad? Cuando abordemos un tema, bueno, hay una cantidad importante de libros que tuvieron que, sobre todo sociales, y otros de todas las materias, estaban llenos de errores, sobre todo los de ciencias sociales. Esa geografía nuestra todavía, hay alimentos que uno dice, no me cuadran. En fin, eso lo permitieron. Y al final alguien cuando vino dijo, pero no, esto no puede ser. Con esto no podemos estar enseñando a los muchachos, diciéndole mentiras, manipulando. Ha sido así recurrentemente, permanentemente. Entonces, es hora que si es sobre la base de los textos, porque dentro de la mejora de la educación hay que abordar los textos. Y ahí hay personas, editores importantes, no lo que hacen los libros, que son parte de los beneficiarios de esta realidad, lo que quieren que hagan, que se impriman los libros. Pero los que lo van a elaborar, editar, es decir, revisar el estilo, etcétera, que superen. Pero un país donde la Constitución nuestra, hay 72, contó alguien, yo no lo he contado, pero sí he encontrado 72 errores gramaticales en la Constitución nuestra. Eso es para llorar, pero fruto de esa realidad nuestra que hay que superar. Esos son de los temas que tenemos que, como nación, superar. Pausamos, en breve regresamos con más de esta
su programa, suyo, de frente con la comunidad.